Buenas tardes con todos. Damos la bienvenida a la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ministro de Economía y Finanzas, Luis Alberto Jaramillo, viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, delegados de Gobierno Nacional, representantes de los medios de comunicación, señores y señoras. Bienvenidos a esta rueda de prensa. El Gobierno del Nuevo Ecuador mantiene como política esencial la apertura al diálogo con el objetivo de transparentar la información y establecer mecanismos que permitan conocer de primera mano las acciones que ejecutan las entidades del Ejecutivo. Como primer punto, se realizará un detalle del estado actual de las inversiones, la infraestructura de EP Petroecuador y la legalidad del proceso. Por lo cual, cedo la palabra a la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. Bienvenida. Gracias. Primero, buenas tardes con todos. Gracias por estar aquí en la rueda de prensa junto con el viceministro de Hidrocarburos y el ministro de Economía y Finanzas. Mucho se ha dicho de Sacha, que es la joya de la corona, pero lamento decirles que es una corona oxidada y que las joyas hay que pulirlas. El campo Sacha no se privatiza, no se vende, no se alquila. La propiedad del recurso es y será del Estado ecuatoriano, pero ahora será operado con mayor eficiencia. En el artículo 313 de la Constitución, que habla justamente de los recursos naturales no renovables, hay unos principios, y entre esos está el principio de eficiencia para las operaciones hidrocarburíferas. Hasta el momento, Petroecuador se ha encargado de la operación del campo, un campo y una infraestructura que, no nos olvidemos, tiene 50 años con falta de mantenimiento o mantenimiento no adecuado, equipos con corrosión interna y externa, un sistema contra incendios debajo de las normas internacionales. No hemos pasado ciertas auditorías de infraestructura, riesgos de catástrofes ambientales con más de 1.200 puntos de contaminación. La decisión es responsable con la comunidad aledaña, con los ecuatorianos, con el medio ambiente y obviamente con la economía ecuatoriana. Es por eso que se ha adjudicado dentro del proceso de una delegación de la operación del campo, pero jamás vender, jamás privatizar. A diferencia de lo que se hicieron en el pasado en otros campos que se han mencionado, como el de Aucas y Shushufindi, yo no quiero entrar en ese tema en este momento, pero tal vez sí reforzar, antes de volver a ir acerca de las inversiones en la infraestructura de Petroecuador, es ¿qué ganamos nosotros los ecuatorianos delegando la operación del bloque Sacha? Primero, son recursos que no están atados a ninguna deuda, son recursos frescos. Yo no sé, me voy a poner los sombreros que tengo, que como ex ministra de Ambiente, pero también como presidenta del COE Nacional. La estamos pasando muy mal respecto de esta temporada invernal. Hemos hecho cosas que no se han hecho en el pasado, como anticiparnos a todo lo que estaba pasando y a lo que va a pasar con las proyecciones que tenemos meteorológicas. Esos recursos que entrarían son recursos frescos, sin deuda, que pueden ayudar, por ejemplo, al bono de la señora de la viuda, al bono de los 1000 días, a un crédito y un préstamo blando para los emprendedores, también para los agricultores, también ayudar a aquellos agricultores que están perdiendo, estuvimos en Manabí y están perdiendo ya sus cosechas de ciclo corto. A la vivienda nueva, de la que se ha caído. Como ustedes han visto, Piñas es dramático, Loja es dramático, y esos son escenarios que no queremos seguir viendo, y por eso estos recursos son vitales, importantes. 1.500 millones es el valor de la prima, son inmediatos, sin endeudarnos, que se destinarán a obra social. La inversión social no espera. No son para pagos al Fondo Monetario Internacional ni al pago de la deuda. 82% de los beneficios para el Estado tras liquidar la renta petrolera. 3.500 millones de ahorro en costos operativos por el mantenimiento que ahora asume
el consorcio, ya que el Estado no tiene esos recursos. 40% más de producción de petróleo sin que el Estado ponga $1. Y más de 1.000 empleos directos para la comunidad y desarrollo para la Amazonía. A esto los empleos se van a respetar. Esos son parte de los acuerdos que hemos llegado. Se está delegando esta operación y el mantenimiento del campo Sacha a un operador más eficiente, hay que decirlo. Petroecuador es un operador estatal al cual también el Estado le delegó en su momento la operación de los campos petroleros, pero al momento, luego de una auditoría, ha resultado que 4 de las 5 estaciones se encuentran en un estado operativo crítico y una se encuentra en un estado operativo no tolerable. Esta infraestructura deteriorada, y quiero insistir en algo, Sacha fue la joya de la corona y la queremos de vuelta, pero ahora no es ni la sombra. Sin esta operación podríamos perder las reservas petroleras del país, pero actuamos de manera responsable para lograr que los recursos petroleros sean para todos los ecuatorianos, por primera vez en la historia del Ecuador. Tanques, con más de 50 años de operación, 60% de los tanques están categorizados con severidad alta, que significa el riesgo inminente de pérdida de contención, lo que puede implicar afectación al personal, medio ambiente y producción. Separadores. El 48% de los separadores están categorizados con severidad alta, que significa el riesgo inminente de pérdida de contención. También eso es un riesgo contra el personal, medio ambiente y la producción. Sistema contra incendios, el funcionamiento está categorizado con nivel de riesgo catastrófico tipo E, que significa una potencial pérdida catastrófica y probabilidad de ocurrencia frecuente. Campamentos, falta de mantenimiento, falta de operación adecuada del sistema de agua potable y de tratamiento de aguas grises que no cumplen su función. Estamos con la capacidad límite. Los equipos que separan y almacenan los fluidos trabajaban por encima de su capacidad nominal. Esto afecta su eficiencia y además representa un riesgo para la operación. La quema de gas y desperdicio energético. Y este es un tema que me toca muy en el corazón, porque yo sé lo que ha sufrido la gente y tenemos una sentencia de la Corte Constitucional sobre los mecheros. Son las niñas de Sacha las que pusieron ese proceso contra Petroecuador y lo ganaron, y bravo por ellas. Y lo que hemos visto es que esos mecheros sí pueden ser reutilizados para la producción de energía, que nos viene a beneficiar al final del día para nosotros. Pero además de eso, esa es una deuda histórica que la queremos pagar entre el 2025 y 2026. Que no haya más demoras. La Corte Constitucional nos dio hasta el 2030, pero no queremos esperar, queremos hacerlo ya. Problemas ambientales. El campo tiene, como decía yo, más de 1.200 puntos de contaminación y aunque existen planes para su limpieza y remediación, de hecho, se trabaja mucho con el PRAS, que es el Programa de Remediación Ambiental y Social del Ministerio de Ambiente, el avance ha sido muy lento. La cifra se incrementa mensualmente por los diferentes eventos y lo que hemos estado hablando de la situación y la infraestructura que continúan ocurriendo como derrames y roturas de tuberías. Solamente para decirles la legalidad del proceso, que sé que a todos es importante decirlo. No se privatiza, no se vende, como lo he dicho. La propiedad del recurso hidrocarburífero es y será del Estado ecuatoriano. Está en el artículo 1 de la Constitución y en muchos más artículos. No es una concesión a privados, sino una delegación de operación y mantenimiento a un operador más eficiente a través de un contrato de participación, que son los contratos que de acuerdo a la ley son los idóneos cuando hay una producción en marcha en esos campos. Se efectuará mediante una asignación directa bajo la modalidad del contrato de participación, lo que se adecua a la Constitución, a la Ley de Hidrocarburos y al reglamento, sobre todo al artículo 31.
La figura establecida por la ley es la delegación mediante asignación directa bajo la modalidad de este contrato de participación, la cual no solo que se adecua a la norma constitucional, sino a las que les he mencionado y a los reglamentos. Yo quería también hablarles acerca de, en definitiva, cuál es la realidad y qué es lo que se busca para este campo Sacha. Y tenemos varios objetivos. El mantenimiento de la producción, que puede ser modernizando o reemplazando equipos de bombeo, líneas de flujo, instrumentación, sistemas de control, equipos electrónicos a fin de garantizar esta operatividad que queremos y el nivel de producción que anhelamos. Y se deben de instalar todos estos equipos de respaldo. Ese es como el primer objetivo. El segundo, el incremento de la producción, así de sencillo, se requiere un número adicional y también de poner de estos equipos principales, sistemas auxiliares, de las facilidades de procesamiento y producción, plataformas de pozos, entre otras cosas. Mayor número de pozos de desarrollo también, de inyectores. Y captación de gas que actualmente se quema en los 82 mecheros. Y por último, que es algo que ya les expliqué, y por último, estar cercano a la comunidad, que no lo hemos hecho nunca, y hacernos cargo de toda esa responsabilidad ambiental que tampoco se ha hecho nunca. Solamente para hacerles un recuento en los temas legales, en el artículo 13, como les decía, el Estado se reserva este derecho a administrar, regular, controlar y gestionar estos sectores estratégicos como la refinación de hidrocarburos y todo, bueno, entre otros más. Y tienen algunos principios, ese de sostenibilidad ambiental, el de precaución, el de prevención y el de eficiencia. Bajo esos principios es que hemos hecho todo este proceso del bloque Sacha. Se consideran también sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, que es lo que estamos viendo en este momento. Adicionalmente a eso, el Estado, de acuerdo al 408 de la Constitución, el Estado clarito dice participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, que es lo que estamos haciendo, estamos tratando de llegar a eso, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. ¿Por qué digo que estamos llegando a eso? Porque se ha mal interpretado. El tema de los procesos, de acuerdo a las regulaciones, primero tienes que pasar, por ejemplo, por las mesas de trabajo, las mesas que se hicieron para poder ver cuál era esta oferta. No se olviden que esta no es una oferta a dedo. Hubo un interesado que hizo su tarea y le dijo, le propuso algo no solicitado, así se llaman, propuestas no solicitadas al Estado. Y luego de eso también hemos invitado a 3 compañías estatales, pero inclusive tuvimos otra adicional, pero nunca presentaron las ofertas o sus propuestas. Una vez que hubo esto, con la que presentó, se hicieron las mesas, y estas mesas de trabajo las hicimos durante algún tiempo, un par de meses. Luego fuimos al COL, y el COL es el Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas, que tiene una razón de ser importante, que es donde se filtra todo. En ese COL interviene el Ministerio de Energía, mi delegado es el viceministro de Hidrocarburos, interviene un delegado del presidente de la República e interviene el ministro de Economía y Finanzas o su delegado. En el caso del COL, después de que se hicieron se envió bastante información al Ministerio de Economía y Finanzas, como debe de ser, el COL volvió a tratarlo. Estos han sido procesos muy largos, no son procesos cortos, y parte de esta última sesión fue cuando el Ministerio de Economía y Finanzas entregó el informe de sostenibilidad, y que es lo que le decimos nosotros sostenibilidad fiscal. Con eso, y riesgo fiscal, así es. Con esto lo que se dio pie a la adjudicación, que se entienda bien, adjudicación no significa firma del contrato. Entre la adjudicación y la firma del contrato tenemos varias cosas que hacer. Entre esas hay un plazo que se les ha dado de 30 días
y adicionalmente a eso, toda una serie de condiciones que ellos tienen que entregar. Tenemos mesas, hay que hacer una mesa de transición y también hay 4 áreas que se las está trabajando, que es la área laboral, la área ambiental, la área financiera y, si no estoy mal, la área de seguridad. En tal caso, hasta ahí mi intervención. Agradecemos la intervención de la ministra. Como siguiente punto, se establecerá una comparativa de cómo realizaron los procesos en gobiernos pasados y cómo lo hace el Nuevo Ecuador. Invito a tomar la palabra al viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira. Buenas tardes a todos. Simplemente quisiera recordar que en el 2012, por un evento de tener búsqueda de soluciones a campos maduros, como es el caso de Sacha, el gobierno de entonces, en el 2012, hizo una llamada y una adjudicación sin licitación a los campos de Suchufinde y Libertador a 2 empresas de tipo privado. Esto a través de un contrato, de servicios específicos con financiamiento a través de tarifas por producción. Estas tarifas siempre van a ser un tema de deuda nacional en el momento en que se tiene que hacer el compromiso de pagar este tipo de producción con tarifas en el caso de la producción de los campos. En el 2015, en vuelta de diciembre del 2015, se presentó y se firmó un contrato para uno de los campos más importantes en la Amazonía, que es Jauca, y también fue un contrato de servicio específico con financiamiento con una empresa privada. Y en esta vez hubo un derecho contractual intangible que se llamó un bono, vamos a decir así, de $1.000 millones, pero que este bono de $1.000 millones pasaba a ser una deuda para el Estado ecuatoriano y tenía que ser pagado a través de una tarifa de $28 por cada barril de producción, y se tenía que entregar también adicionalmente una garantía soberana del Estado ecuatoriano. Nuevamente fue un proceso que no existió una licitación y hubo una adjudicación a una empresa privada. En el caso de este proyecto, en el caso del campo Jauca, la operación sigue estando en responsabilidad de Petroecuador, y adicionalmente a eso, Petroecuador tiene que pagar, de esa tarifa tiene que pagar costos operativos, costos que son realmente altos, como es la transferencia y la evacuación, la comercialización del crudo a través del SOTE, tiene que pagarlo Petroecuador, tiene que pagar Petroecuador la Ley 40, tiene que pagar Petroecuador con la parte de la Ley CTA, y tiene que pagar uno de los costos más importantes de los gastos operativos de un campo, todo lo que sí sirve para la generación eléctrica para mantener la producción. Estos gastos tienen que ser considerados por Petroecuador en ese contrato privado que se firmó. Ahora, la diferencia a lo que nosotros estamos haciendo acá es que la responsabilidad de todo el campo, Sacha, va a quedar en manos de 2 empresas que forman un consorcio, donde el principal representante, a través de una empresa subsidiaria, Amodaimi, es el grupo de Sinope Oil and Exploration. Esta compañía es estatal, ¿cierto?, y tiene mucha experiencia en proyectos de recuperación secundaria a nivel mundial. Tiene operaciones o proyectos en 23 países con más de 43 proyectos internacionales. Ella es una empresa que está rankeada en la posición número 6 de las 500 compañías en el mundo y está teniendo proyectos de investigación solamente en 50 países, en institutos de investigación en 50 países, y solo 8 de institutos de investigación
en su propio país, China. Para nosotros esa tecnología de investigación y desarrollo en proyectos de recuperación secundaria y mejorada son ampliamente necesarios. Nosotros necesitamos incrementar las presiones de los yacimientos en V y en T, ya que se presentan presiones por debajo de la presión de burbuja. Esto haría que el proyecto de producción a 20 años no podríamos recuperar ese volumen que nosotros estamos esperando recuperar, que son 373 millones de barriles de crudo en 20 años, más de 104 millones de barriles que teníamos estimado por esfuerzo propio. Adicionalmente a eso, se transfieren todos los riesgos operativos en este momento, ambientales, de tipo social a la nueva operadora. Y eso nos alivia en términos de responsabilidad social y operacional. El contrato será adjudicado directamente a un consorcio estatal que tiene el 60% de producción, de participación en ese consorcio. Hay un pago de una prima contractual, inicialmente $500 millones a la firma del contrato. No constituye una deuda, sin emisión de garantías soberanas y recursos recibidos en la caja fiscal, vamos a tener ese bono. La prima contractual no genera intereses, como lo generó el proyecto en el campo Auca, que hubo intereses que fueron definidos entre el 10 al 15%. En este caso, no hay intereses dentro del valor de la prima de entrada que se consideró. Esta prima de entrada de 1.500 millones es una de las primas de entrada más grandes que se ha dado en operaciones de campos petroleros, no solamente en Ecuador, que es la más alta, sino a nivel de Sudamérica. Con la participación de la contratista, ella va a cubrir todas las inversiones para perforación de pozos, todas las inversiones nuevas para las instalaciones, para la repotenciación y todas las operaciones, costos y gastos del proyecto. El Estado no coloca $1 en este tipo de actividad. La responsabilidad de las inversiones, tanto para la parte de los pozos nuevos, proyectos de recuperación secundaria y todo el gasto operativo, es responsabilidad de este contratista. No hay deuda del Estado. Al cabo de 20 años, si la contratista no recupera sus inversiones que ha ejecutado, no existe carga o carry forward en este proyecto. Se tiene que optimizar y recuperar todas estas inversiones en el plazo de 20 años. El Estado no tiene compromiso de deuda en ningún momento en este caso. Al liquidar la renta de este proyecto, nosotros vamos a recibir como renta petrolera del Estado aproximadamente 82%. Esto considerando que el West Texas, el precio referencial del crudo, esté en $62 por barril. Si no fuese así y el precio fuese mayor o la producción del campo supere lo esperado, el Estado recibirá muchísimo más beneficios en la renta, porque este proyecto considera que en la medida en que el precio del WTI o el nivel de producción del campo, que esperamos que los próximos 3 años llegue a 100.000 barriles diarios, en esa misma manera vamos a tener más beneficios, solamente que estamos considerando para este proyecto que nosotros llegamos a un punto de crecimiento de producción de 100.000 barriles y que el West Texas se mantenga en promedio en $62, pues la rentabilidad o la renta petrolera del Estado está ya garantizada con 82%. ¿Cuál era el límite? El límite era que el Estado recibiera hasta un 51% o mayor que la empresa contratada o delegada. En este caso no fue 51%, en este caso fue 82% para el Estado ecuatoriano. Todas las inversiones
queda entonces bajo la responsabilidad de la contratista y todas las actividades van a ser supervisadas por la Agencia Reguladora de Hidrocarburos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del viceministro. El componente económico en este proceso es importante, por lo cual cedo la palabra al ministro de Economía y Finanzas, Luis Alberto Jaramillo, quien explicará los beneficios del proceso para el país. Adelante, por favor. Muchas gracias, ¿no? Y buenas tardes a todos los presentes. A ver, quiero comenzar esta presentación ya indicando que mi rol dentro del COL no solo comenzó en el Ministerio de Finanzas, perdón, muchas gracias, sino que era delegado del presidente que estaba en el Ministerio de la Producción, con lo cual había oportunidad para poder analizar esto desde la cartera de producción y ahora en el Ministerio de Economía y Finanzas. Con lo cual yo le quiero asegurar al Ecuador, señores, de que se trata de una negociación muy interesante y extremadamente conveniente para el país. Lo hemos analizado con mucho detenimiento y se trata de un modelo muy innovador, que está lleno de puras ventajas para el país. Como lo ha comentado aquí tanto la ministra Manzano como también el viceministro Ferreira, pues tenemos de que no hay ningún riesgo para el país. No existe riesgo fiscal para el Ecuador, dado de que todo lo que se va a invertir, dado que la prima no es deuda, y también por otra parte todo lo que se invierta tanto en CAPEX como en OPEX son, la verdad, a riesgo y cuenta del operador. También tenemos aquí de que contamos con el respaldo de tecnología nueva, de empresas de servicios de clase mundial, y también esto conlleva también muchas ventajas, como por ejemplo el tema de la inversión en una planta de energía, ¿no? A partir del gas de los mecheros. Y el impacto económico que va a tener esta inversión en las provincias de Orellana y Sucumbíos va a ser determinante. Eso va a reactivar el comercio, el tema de hospedaje, servicios, mantenimiento, etcétera, ¿no? Cosa que va a tener una gran ventaja para estas provincias, que dependen mucho de la actividad petrolera. Así que repito, esto ha sido muy analizado, ha sido visto desde todos los ángulos, y el modelo que se ha desarrollado en base a lo que comentó el viceministro, un precio de petróleo, la verdad, razonable para poder hacer el modelo, pues conviene al Ecuador. Así que yo quiero ratificar y dar la seguridad de que este es un buen contrato, que conviene al país. Tenemos una prima que no es deuda, ese es un punto muy importante. También el operador va a pagar impuestos. Recordemos que como empresa pública, Petroecuador no paga impuestos. Aquí hay pago de impuestos tanto de IVA como también de impuestos de la renta. Y eso es una ventaja para el país, que hay que tomarlo muy en cuenta. También va a haber apoyo a las comunidades de las provincias de Orellana y Sucumbíos. Y también va a haber también el aporte hacia una universidad técnica, hacia que un centro técnico petrolero que también va a apoyar en conocimiento al país. Y vaya, aquí también hay tecnología. Estamos hablando de que para poder hacer estas perforaciones, que comentaba el viceministro, ¿no? Para poder llegar a niveles del Precretácico, se requiere tecnología de punta que va a entrar al país, en las cuales hay la posibilidad, y confiamos que sea así, de que se encuentre crudo ligero en estas perforaciones, con los cuales obviamente van a haber mejores condiciones. Habría una revisión en este caso de las condiciones en caso que ocurra esto o que tengamos una producción por encima de lo que se espera. Así que, señores, tengan la seguridad, repito e insisto, de que se trata de un contrato para el país muy conveniente, muy innovador. Solamente ha habido buenos comentarios en el extranjero, en revistas especializadas y artículos especializados sobre el sector petrolero, de que se trata de un avance muy importante para el país. Así que, señores, insisto en ello, se trata, no es verdad, de un buen contrato que al país le conviene, y pues vamos adelante. O sea, como Ministerio de Economía y Finanzas, les doy la seguridad que será analizado por todos los ángulos y se trata de un contrato muy conveniente para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. En este espacio, por favor, se procederá a dar paso a las preguntas por parte de los medios de comunicación. Agradecemos a todos que por tiempos y agenda de las autoridades se atenderá solo las 5 primeras preguntas. Por favor, muchas gracias. Buenas Por favor, tardes. el Universo, empezamos. Buenas tardes. Nos estaban diciendo que la adjudicación no significa que se haya firmado el contrato, entonces nuestra duda va hacia cuándo se va a firmar realmente este contrato y también si es que cómo se va a repartir el petróleo, tanto en la renta como en la producción. Te contesto lo del contrato, porque la última parte no entendí. Pero nosotros tenemos una
un cronograma de 4 semanas. Se notificó con la adjudicación, con la decisión de adjudicación al consorcio, y en esas 4 semanas, como yo decía, tienen que hacer varias cosas. O sea, estamos hablando de actividades legales y contractuales, operativos y ambientales, administrativas, de recursos humanos y financieros y seguros y garantías. Entonces, solamente para que sepan, esas 4 semanas ellos tienen que lograr hacerlo, y obviamente también el pago de la prima. El pago de la prima es antes de la firma del contrato. Es decir, si no hay pago de prima, no hay contrato. Y esto es una aclaración, porque es importante que se sepa cuál es el orden en el cual estamos yendo. No sé cuál era la segunda, no entendí la otra pregunta. Yo la puedo decir. Usted sí la escucha. Sí. Sí, como contrato de participación, ¿cierto? Lo primero que se define es los límites de precio entre $30 a $120 el WTI. Se genera una recta en esos puntos y se determina porcentajes de participación en crudo, tanto para la empresa contratista como para el Estado. Si el Estado, si llegáramos a niveles de precio del WTI en $30 o por debajo, la contratista en ese momento requiere tener más valor de participación en crudo, porque él tiene que recuperar sus inversiones que ha hecho y sus gastos operativos. Entonces, en el reglamento codificado de aplicación para la ley de hidrocarburos, existe unos puntos que están oficialmente descritos, ¿de acuerdo? Y fueron también incluidos dentro del proceso de la negociación. En ese caso, cuando el precio del WTI estuviese en $30 por barril o por debajo, el Estado recibiría, según el reglamento, 12,5% del volumen de crudo que se produzca en el campo. Más, en la negociación, nosotros no llegamos a ese punto, sino que llegamos como un punto para $30 de 19% en el porcentaje de participación para el Estado. El resto le correspondería a la contratista en este caso. Si fuese el caso donde el precio del crudo llegara a $120 o más de eso, ¿verdad?, el Estado tendría una mayor participación, en este caso más que el 20% que lo dice el reglamento codificado, y podría llegar hasta 26,5% del valor de crudo que produzca el campo. Nosotros vamos en este momento, en este caso en el contrato, vamos siempre a aumentar la participación en el momento en que nosotros tengamos más producción y tengamos mejores precios. El Estado tiene, en el momento en que vaya a subir los precios del WTI, tendremos también más volumen de participación. Ahora bien, en el momento en que ese volumen de crudo mensualmente se estime y se sepa cuánto fue el West Texas con los indicadores del Oklahoma Coaching, se determina entonces cuánta participación en ese mes le corresponde al Estado y cuánta participación le corresponde a la contratista. La contratista empezará desde la salida del campo a pagar toda una serie de contribuciones, ley 40, ley CTA. El uso del SOTE ya no fue de $1.76 por barril, como lo tenemos nosotros en los contratos de servicios específicos con financiamiento. Nosotros negociamos $3.33 por cada barril. Es decir, vamos a recibir bastantes ingresos por respecto al manejo y la evacuación del crudo. Así que, al final,
cuando se paguen los impuestos, se pague la comercialización, se pague todo el IVA, el Estado, con ese volumen de crudo que estamos hablando, a $62, va a recibir 82% de beneficio que genera ese campo petrolero. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta. Muchas gracias. A ver, por favor, siguiente medio es Reuters. Sí, buenas tardes, agencia Reuters. Tengo dos consultas. Una, los 1.500 millones que hablan de la prima y dicen que no es deuda, ¿eso que es parte de la inversión que va a hacer la empresa? ¿Es una compensación por operar un campo en producción y como la ministra lo ha descrito, que está ya súper viejo? ¿O cómo es esa prima? ¿O es un obsequio que nos va a dar el consorcio como país? ¿O cómo se va a liquidar al final esos 1.500 millones de prima? Y la otra consulta que tengo es sobre la otra empresa que integra el consorcio, que es New Stratus Energy, a través de Petrolia Ecuador. Entonces, no sé si ellos ya lograron demostrar su capacidad financiera y operativa, porque en el 2022 el gobierno de ese entonces no les adjudicó los bloques 16 y 67 porque tenían una pérdida y no habían demostrado la capacidad financiera. Entonces, no sé si hoy ya lograron demostrar o cómo se evaluó la capacidad financiera y operativa de Petrolia Ecuador, que es la filial de New Stratus Energy. Gracias. Te contesto lo que me preguntas de la prima. La prima está en el artículo 31 del reglamento de la ley de hidrocarburos. Y ahí habla sobre justamente la delegación cuando hay campos en producción. Entonces, dice expresamente que que la empresa, o sea, se fija el valor en dinero, que una de las preguntas era en qué lo pagabas, no, es el dinero, a ser asumido por la empresa por concepto de prima de entrada. ¿En consideración a qué? Entonces ahí te va explicando el artículo en consideración al tamaño del campo de producción, a las características productivas, puede ser también a las inversiones que se requieran, a otras características técnicas, ahí se va determinando. Entonces la prima está en la norma, o sea, yo tengo que hacer una negociación con prima, es el valor de la prima el que se negocia en estas mesas y luego obviamente lo aprueba el COL. Pero, perdón, ministra, no me quedó claro. Entonces, la prima, es no reembolsable, no es reembolsable, es como un regalo que nos da el consorcio al Ecuador. Y nosotros no vamos a pagar en ningún momento los 1.500 millones. No vamos a pagar. O sea, es un obsequio que nos hace el consorcio. No es obsequio, es una como una entrada que das. O sea, es como que por yo ser asignado ese campo en producción, yo pago la prima. El monto de la prima es un monto impresionante. O sea, sí, es por eso nos genera duda. Perdón, y un punto adicional también, y un punto adicional es de que la prima, el monto de la prima está por debajo del valor presente neto de todo el beneficio de la operación del proyecto. ¿Ok? También es un punto muy importante a considerar. Exacto, y para que sepan, hubo una negociación porque nos ofrecieron una prima más baja y nosotros negociamos hasta alcanzar una cifra histórica, récord, como dice el viceministro, no solo para Ecuador, sino para Sudamérica y como ejemplo. Pero lo otro importante es que lo que hacemos énfasis, eso no es deuda para el Estado. No es deuda para el Estado. Eso es porque necesitamos aplicarlo a inversión, a producción, a inversión, sobre todo inversión social. No sé si había algo que más estaba... Sobre el tema de uno de los dos consorciados, ¿no? El New Stratus y Petrolia han presentado toda la documentación, ¿verdad? Fue parte de unos informes que tuvimos que analizar, tanto la composición de la compañía, la legalización de la compañía y la parte financiera de la compañía. Y en realidad toda la documentación que nosotros tenemos de este grupo y también de la contraparte Amodaime Sinopet fue evaluada y fue aceptada, vamos a decir así, ¿ok? Ahora bien, en estos próximos 30 días ellos tienen que entregarnos
documentación de tipo de los seguros, ¿verdad?, de responsabilidad. Tienen que entregarnos la prima, ¿cierto? Y en esa forma se va a ver también la capacidad financiera que tiene el consorcio, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Vamos con el siguiente medio, Teleamazonas. Buenas tardes, autoridades. Ministra, me gustaría, por favor, que, si bien ya lo explicó, pero que nos ratifique, porque desde algunos sectores se ha criticado que haya sido esta adjudicación directa, que no se haya hecho un concurso. Usted ya señalaba algunos detalles al respecto, pero ¿por qué no se hizo un concurso? Y segundo, me gustaría entender un poco quién va a firmar el contrato, si usted como líder del Ministerio de Energía o el viceministro, y en caso de ser el viceministro, ¿por qué no lo firmaría usted? El viceministro tiene delegación mía y está aprobado así en el COL. En el caso de, un poco para que se entienda, muchas veces los procesos son o porque el Estado dice y dice hay esto, y a ver si hay algún interesado y presenta una propuesta, o es al revés, que es con ingreso de una propuesta integral no solicitada para el desarrollo de actividades y optimización de la producción del bloque, en este caso 60, que es lo que yo les decía. Esto no fue a dedo, sino que se abrió, se invitó, no estoy mal si es a Kuwait, a Emiratos Árabes Unidos y Saudi Aramco, Abu Dhabi. Y también a Ecopetrol. A Ecopetrol, que es nuestro país vecino. Sí. Están desde el 17 de octubre, todos fueron en octubre, las invitaciones. Y de todas esas, la que terminó haciendo, que parece ser, fue la que estaba interesada y había hecho esta propuesta integral, fue justamente este consorcio. ¿Algo más que quiero? Listo. No, y el artículo 19 de la Ley de Hidrocarburos específicamente dice la adjudicación de los contratos a los que se refieren los artículos 1, 2 y 3 de la ley, efectuará el Ministerio Sectorial mediante licitación, con excepción de los que se realicen con empresas estatales o subsidiarias de estas, con países que integran la comunidad internacional. Y eso fue lo que aplicamos nosotros. Ley, artículo 19 de la Ley de Hidrocarburos. Sí, sí me gustaría mencionar que no nos olvidemos quién es Sinopec, ¿no? Sinopec es una empresa, una de las empresas más importantes en China, y de hecho Sinopec, una vez que tuvo la notificación de adjudicación, le toca pasar un proceso dentro de su propio país, que es tener las autorizaciones de su gobierno que pasan por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República de China, la Comisión del Consejo de Estado de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad del Estado y al Ministerio de Comercio. Entonces, eso para que lo sepan, porque nos han notificado de su proceso. Y algo que no quiero olvidarme de mencionarles es que nosotros hemos solicitado al Contralor General del Estado el pedido de examen especial. Les leo la petición, que es de acuerdo con lo expuesto y con la finalidad de llevar un adecuado control respecto de las actuaciones de esta cartera de Estado, con base en las competencias de la Contraloría General del Estado, solicito se efectúe un examen especial al proceso llevado a cabo para adjudicación del contrato de participación para la explotación y exploración adicional de hidrocarburos, petróleo crudo en el bloque 60 Sacha. A quien le preocupa mi firma y dónde estoy yo firmando, esto lo firmé yo por si acaso. Listo. Siguiente medio, por favor, el Telégrafo. ¿Qué tal, ministra? Buenas tardes. Yo tenía una consulta. No sé si nos podría detallar un poco mejor a qué se destinarán estos 1.500 millones. Si bien nos han dicho como hay prioridad en temas de tecnología, temas de comunidades, no sé si hay algún norte específico para cuando se reciba este dinero. Gracias. Sí, ya ahí le paso la palabra, ministro, pero las necesidades del país están por encima de cualquier cosa. Y la salud no puede esperar,
los damnificados no pueden esperar. Este gobierno está tomando acciones inmediatas en beneficio de todos los ecuatorianos. Y el uso de este recurso, yo quiero ser enfática, no es para pagar deudas de nada. Todo es para inversión social. Y para inversión social, créanme que con la Secretaría Nacional de Planificación tenemos toda una serie de actividades, acciones, programas, proyectos que se van a ver beneficiados. De hecho, no quiero dejar de hablar inclusive de las carreteras que hoy en día tanto necesitamos mejorar. El ministro de Obras Públicas ha hecho un trabajo extraordinario, no ha parado, y nosotros hemos ido localizando todas las maquinarias posibles para estar atrás de él. El Ministerio el MIES, la parte social, también con todo el tema de los bonos, por ejemplo, de 1000 días, hemos visto una cantidad increíble de niñitos, de mamás, y los primeros 1000 días hay que proteger a estas criaturas. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad, por eso la inversión social es tan importante y la voy a rescatar siempre. Lo otro es el tema de salud, y con salud y con desnutrición quiero hablar también de agua. El agua es importante, el agua es un recurso, un sector estratégico nuestro, y nosotros lo que estamos haciendo a través de agua es tratando de ver todo lo que se llama la potabilización de agua potable, ayudando a los GATS a eso. Hemos movilizado inclusive unidades para plantas que son plantas de tratamiento para agua potable móviles. O sea, realmente las necesidades son importantes y nosotros queremos eso, que todo sea para inversión social, porque con esos 1.500 millones no tengo que pagarle más, no tengo que pagarle al FMI, no tengo que pagarle ninguna deuda externa, sino que lo que debo de hacer es reinvertir en el Ecuador. Muchísimas gracias a todas las autoridades y personas que asistieron a esta rueda de prensa.